Ok, buenos días, hermanos. ¿Qué tal el fin de semana? ¿Bien? ¿Bien qué? ¿Bendecido? ¿Bien apurados? ¿Bien? Y más allá del clima, ¿ustedes cómo están? ¿Bien? Ok, entonces vamos a orar para iniciar la clase, aprovechar el tiempo y podamos recordar un poquito la clase que comenzamos hace 8 días y el Señor pueda bendecir este tiempo completo. Oremos. Bendito Señor, te damos gracias por la bendición que nos das de poder reunirnos. Gracias porque cada vez que reflexionamos y tomamos unos instantes para ver que es un privilegio inmerecido, pues podemos agradecerte, Señor, podemos preparar nuestro corazón para llenarnos de agradecimiento, pero eso no viene, Señor, por nosotros mismos, viene por la reflexión de tu palabra, de tus obras en nuestras vidas. Permítenos meditar constantemente cuántas cosas buenas recibimos de ti, para poder agradecerte, Señor, de mayor manera, con un corazón verdaderamente agradecido que reflexiona en cada una de tus obras, de tus favores, de tus bendiciones. Gracias, Señor, porque merecíamos estar muertos, merecíamos toda clase de castigo justamente en cada una de nuestras acciones, y tú veniste a salvarnos. Por eso, Señor, nos reunimos, porque no olvidamos de dónde tú nos sacaste. Ayúdanos a no hacerlo y a que no estemos aquí por mera tradición, que no estemos aquí, Señor, como pues una rutina que se hace como todos los años lo hemos hecho mientras tú nos salvaste. No permitas que nos reunamos de esa manera, Padre. Por eso es que estamos tomando estos instantes para recordar cada uno de tus favores, de tus bendiciones y poder con un corazón agradecido participar de este servicio. Permítenos hacerlo en cada una de las cosas en que tú nos enseñas en tu palabra, a participar para adorarte con cada una de las cosas que realizamos cuando nos reunimos. Lectura, oración, comunión, nuestras ofrendas, todas y cada una de ellas, Padre, la alabanza, que podamos hacerla para gloria y honra tuya. Gracias por esta clase que estamos comenzando a comprender. Ayúdanos no solo a ello, sino también a practicarla, y que sea, Señor, el fruto de una salvación genuina, Señor, en nuestras vidas, y que como respuesta a ella nosotros nos esforzamos en tu poder para poder vivirla. Señor, te entregamos todo nuestro ser mientras estamos reunidos en este lugar, para que nosotros, Padre, a través de tu Espíritu, podamos adorarte como tú te mereces. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, pues bueno, teníamos como tarea orar por un hermano y animarlo con un mensaje. ¿Hicieron su tarea? ¿Fue difícil? ¿Mandaron ese mensajito? ¿Hicieron esa llamada? El Señor sabe, ¿verdad? El Señor sabe si lo hicieron. Más allá de los que estamos en la oración, que normalmente mandamos un mensaje y preguntamos por peticiones de oración de una persona, le preguntamos cómo está, aprovechamos, ¿verdad? El servicio de oración. Estamos estudiando juntos
que es un servicio. Quienes están en el grupo de oración es un servicio porque Dios pone la carga y normalmente son las mismas personas que durante años en la vida de esta iglesia, ahí están. Eso no condena a los demás que sabemos que oran de muchas otras maneras, en sus tiempos devocionales, durante el día. El Señor pone esa carga y uno trae el Espíritu Santo a la mente a alguien y estamos orando, ¿no es cierto? Pero en particular cuando oramos como iglesia en los grupos de oración, nos encomendamos esa tarea y así participamos de la comunión. Hacemos una iglesia viva cuando el domingo o durante la semana hablamos a cierto hermano en particular, no porque no oremos por él o por ella en algún momento, pero en esa semana en particular le saludamos, le preguntamos cómo está y le decimos alguna petición en particular en este tiempo, y eso el Señor lo honra, como lo hemos visto en su palabra. Entonces, esa era una de las tareas, espero que la hayan hecho, y también era reflexionar sobre Romanos 12, del 4 al 10 cada día, ¿se acuerdan? Era la tarea. Y también identificar relaciones rotas y buscar reconciliación en cuanto dependiera de nosotros. Si el Señor les mostró a alguien alguna relación rota, a lo mejor ni siquiera la persona está enterada, pero mi corazón está ahí con un impedimento de poderle amar como el Señor ordena. Me cuesta trabajo, no puedo, y por lo menos comenzamos a orar. ¿Lo hicieron? Cierro mis ojos para no ver. Otra vez, es entre el Señor y nosotros, ¿verdad? Es entre el Señor y lo que obedecemos. Así que, aún comenzando por uno de los pastores de esta iglesia, si yo no hiciese mi tarea, imagínense cómo pudiera yo poder estar parado aquí. Pero también cada uno de ustedes, el conocimiento, el tiempo que tengan en la iglesia, si estas 3 simples tareas no estuvieron en nuestro corazón hacerlas, imagínense, sobre todo, bueno, no se imaginen, vean dónde pudiera estar su corazón, con todo el conocimiento que pudieran tener. Por eso es que 1 Corintios 13 dice, todo lo que pudiéramos hacer, de nada sirve, todo, si no hay amor, ¿no? Entonces, vamos a nuestra segunda clase. Vamos hoy a nuestra segunda clase y vamos ya a empezar. Si vimos una introducción acerca de lo que significa unos a otros y un panorama general de todas las cosas que íbamos a ver, ahora sí vamos a comenzar ya con el primer unos a otros, que es ámense los unos a los otros. Ámense los unos a los otros. Hermanos, ¿cómo sabrá el mundo que somos verdaderamente cristianos? Es una pregunta. ¿Cómo sabrá el mundo que somos verdaderamente cristianos? ¿Será por nuestros edificios bonitos? El lugar donde está ubicada una congregación, la colonia, ¿verdad? Y que la construcción sea algo que llame la atención. ¿Será por eso que el mundo sabrá que somos verdaderamente cristianos? Puede parecer una pregunta un poco absurda, porque, por ejemplo, ¿quién no conoce los edificios de los mormones? ¿Verdad? Con su estructura, sus rejas, su cancha de deportes, sus estacionamientos amplios. ¿Quién no quisiera una iglesia así, no? Ya que nada más le cambiamos el nombre. Pero no, y los ubicamos como mormones por ese edificio, normalmente, ¿no? Pero no necesariamente son cristianos, aunque dice Iglesia de los últimos días, de Jesucristo, ¿no? De los últimos días. Sabemos que inmediatamente, después de algún tiempo, nos dan el libro del Mormón, sustituyendo la palabra de Dios. Digo, ¿los han evangelizado ellos? ¿A ustedes? A mí sí, llegaron 2 jovencitos hace poco tiempo y ya tengo el libro del Mormón. Fue lo bueno, que ya lo estoy ahí viendo, que dice Barak, Uram y quién sabe cuántas cosas. Lo estoy estudiando. ¿Será que nos conocen o saben que somos verdaderamente cristianos por la música? ¿Por las predicaciones? ¿Por la sana doctrina? Hermanos, ¿será por la doctrina reformada que defendemos o los valores morales que proclamamos? ¿Por eso el mundo sabe que somos cristianos? Y pudiéramos añadir la lista y las preguntas, pero Jesús fue claro. Él no dijo,
que nos iban a conocer por todas estas cosas. Él dijo lo siguiente: en esto conocerán que sois mis discípulos, si tienen la doctrina correcta. ¿No, verdad? No dice eso. En Juan 13:35 dice: en esto conocerán los demás que todos sois mis discípulos. Y aquí viene: si tuviereis amor los unos con los otros. Juan 13:35. Imagínense nada más qué tremenda responsabilidad entonces tiene la iglesia, de que una de las cosas por las que sepan que nosotros somos creyentes, que somos cristianos, es por la manera en que nos amamos unos a otros. Estas palabras, hermanos, no fueron dichas en un contexto cualquiera. Jesús las pronunció la noche antes de ir a la cruz. La pronunció en la intimidad del aposento alto, mientras el traidor en la oscuridad estaba ahí. En ese momento solemne, Jesús revela lo que más le importa a Él para su pueblo: que se amen como Él los ha amado. ¿No es esto también, si lo meditamos ahorita, no es profundamente contracultural? O sea, el mundo enseña totalmente lo contrario. Vivimos en tiempos de división, de polarización, aislamiento, pero sobre todo superficialidad relacional, con esto de las redes sociales. Ahí se crean, hermanos, relaciones superficiales. Tenemos que tener cuidado en pensar que ahí podemos formalizar y hacer fuertes nuestras relaciones. Enseñar eso a nuestras generaciones. Pero Jesús, hermanos, no deja lugar a duda de que a veces incluso en la iglesia hay sospecha, ¿no es cierto? Entre cristianos hay sospecha. ¿Por qué no? Llevan 2 semanas que no vienen Juanito y Pedrito. De seguro tienen problemas, ¿no? ¿No les ha pasado? Sospechas. También dentro de la iglesia a veces hay distancia. Lo que decíamos, ¿se acuerdan? Distancia. Yo no quiero relacionarme con las personas, marco mi línea, juicio o incluso indiferencia. No quiero detallar ya en ello, pero estas cosas suceden en la iglesia. Y Jesús dice: el amor mutuo no es opcional, no es secundario, no es emocional, es un mandamiento. Es un testimonio que tenemos que dar, es una marca distintiva de los que han sido redimidos por su sangre. Y esto es sumamente importante y lo vamos a ver. Es una marca, una señal distintiva de los que de verdad han sido redimidos por su sangre, los que de verdad lo han sido. Así que cuando no hay amor por los hermanos, se pone en tela de juicio el nuevo nacimiento de una persona. No decimos que no lo hay, ni lo afirmamos, pero sí se pone en tela de juicio. Y vamos a ver por qué la Escritura lo dice. Hace algunos años, un historiador romano del siglo II escribió lo siguiente sobre los cristianos. Escuchen. Y él decía: miren cómo se aman entre ellos y están dispuestos a morir los unos por los otros. Un historiador secular, un historiador del mundo. Él podía notar eso en los cristianos del segundo siglo y decir: miren cómo se aman entre ellos. ¿Se imaginan lo impactante que salga de una boca el que de verdad uno se asombre por ver cómo la iglesia del segundo siglo, primero y segundo siglo, se amaban al grado de estar dispuestos a dar la vida unos por otros? Después de algunos siglos a nuestros días, ¿será esto lo que marque la iglesia de Cristo? En las redes sociales vemos la polarización entre cristianos, entre creyentes, debatiendo, polemizando, enjuiciándose, habiendo una guerra y los espectadores del mundo de repente incluso comentando: ja, 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 esos son los cristianos. No es que tenemos que tener una batalla, la apologética. No, sí habla la Escritura de eso, de defender la fe, pero nos dice claramente cómo hacerlo. Y aún en eso debemos de tener amor, misericordia, compasión, piedad.
Así que pudiéramos preguntarnos también esta mañana, hermanos, ¿podría el mundo decir eso de nosotros hoy? Ya no hablemos de la iglesia universal, ahora de la iglesia local, de mí, de ti como miembros de la iglesia. El mundo pudiera decir, ay, miren cómo se aman en Iglesia Comunidad Cristiana de la Gracia. Se ve la disposición de que pudieran dar su vida los unos por los otros. Y vamos a la ilustración. Si oyeras gritos míos allá afuera, ¿saldrías? No, me asomaría nada más para ver de la ventana. Aquí en el balconcito se vería súper bien, ¿no? Más si ves, oyes un disparo, ¿saldrías? Entonces, hermanos, esta serie no es un estudio superficial de mandatos de Jesucristo solamente. La serie apunta a que profundicemos en estos mandatos de Dios, que si dijimos hace 8 días, si son mandatos, no son opción. No solamente aprenderlos, sino evaluar si los estamos viviendo. Es una inmersión en el corazón mismo del cristianismo práctico. Escuchen esto, porque no puedes vivir el evangelio solo, no se puede. El discipulado bíblico florece en comunidad, en una iglesia donde el amor no es una teoría, sino un reflejo vivo del amor de Cristo crucificado. Y todo comienza en esta frase: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Juan 13:34. O sea, comenzamos con el versículo 35, pero la base está en el versículo 34. Y vamos a comenzar entonces con este primer unos a otros, que es ámense unos a otros o sus similares. Y digo sus similares porque este mandato, hermanos, aparece muchas veces en el Nuevo Testamento y en diferentes contextos. Y esos contextos amplían, el sentido en el que Dios, inspirando a los autores humanos, quiso que fueran escritos estas frases: ámense unos a otros. Les voy a dar una lista rápidamente de las veces que aparecen en el Nuevo Testamento. Que se amen los unos a los otros, Juan 13:34 que acabamos de ver. Si se aman los unos a los otros, Juan 13:35, en esto conocerán que sois mis discípulos. También viene en Juan 15:12, dice que se amen los unos a los otros. En Juan 15:17, que repite la frase. Romanos 12:10, que dice, ámense con amor fraternal los unos a los otros. Romanos 13:8. Primera de Tesalonicenses 4:9. Pedro cambia un poco el sentido en Primera de Pedro 1:22 y dice, ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro. El contexto, el añadir esa frase, entrañablemente de corazón puro. Primera de Pedro 4:8, ámense los unos a los otros profundamente, dice el apóstol Pedro. Primera de Juan 3:11, que nos amemos los unos a los otros. Primera de Juan 3:23. Primera de Juan 4:7, debemos amarnos los unos a los otros. Primera de Juan 4:11. Primera de Juan 4:12 también. Y segunda de Juan 5, que nos amemos los unos a los otros. Así que hay una variedad de frases de los unos a los otros en relación a amarnos, como lo acabas de escuchar. Pero de todos estos vamos a profundizar en 2, para poder empezar apenas a comprender lo que Dios quiere que podamos aprender y practicar con respecto a este mandato. Y el primero de ellos, en el que vamos a profundizar esta mañana, es en Juan 13:34 al 35, ¿ok? Vamos a meditar en él, vamos a profundizar en las palabras de nuestro Señor Jesucristo para que a través de la ayuda del Espíritu Santo podamos comprender qué quería decir Cristo con este mandato de amarse los unos a los otros. Entonces, si vemos el versículo 34 de Juan 13, comienza con la frase, un mandamiento nuevo. Un mandamiento nuevo. Esta palabra nuevo es la palabra griega kainos.
Pero no era novedoso, hermanos, sino la palabra en griego indica que es renovado o elevado por el ejemplo del amor propio de Cristo. Entonces, la palabra clave aquí es nuevo, ya vimos en qué sentido, renovado, elevado, más alto, por lo que implica que va a ser a través del ejemplo de Jesucristo, pero es un mandamiento. No es una sugerencia, es una orden de labios del Señor Jesucristo, un mandamiento nuevo os doy. El Señor entonces nos enseña que Él no dudó, hermanos, en dar mandamientos. Del mismo modo en que lo hacía Dios Padre en el Antiguo Testamento, vemos a Jesucristo diciendo un mandamiento nuevo os doy. Por lo tanto, debemos darnos cuenta que Él no nos está dando un consejo, ¿verdad? Les aconsejo este mandamiento. Les aconsejo, pues, quitamos la palabra, que se amen los unos a los otros. Él no está dando una buena recomendación. Les recomiendo a sus discípulos, ¿verdad? Les recomiendo que se amen los unos a los otros, sino, ¿un qué? Un mandamiento, un mandato divino que debemos, ¿qué? Cumplir. Si es un mandato, lo debemos de cumplir. No debería ser una carga al Hijo de Dios. A la carne sí, lo aclaro. Pero al Hijo de Dios no. El Hijo de Dios, dice Romanos 5:5, que Dios derramó su amor en nuestros corazones. Así que si está derramado ese amor, estamos llamados a amar no solo a Dios, sino ¿a quién? A nuestro prójimo, cumpliendo así la ley. Por otra parte, al presentar el amor propio como un mandamiento nuevo, de alguna manera Jesús, hermanos, lo está relacionando con la ley de Moisés anunciada en el pasado. De hecho, cuando practicamos seriamente las implicaciones de este mandamiento, estaremos cumpliendo toda la antigua ley en lo relacionado con nuestro prójimo, toda la ley. O sea, imagínate los 617 mandamientos cumplidos cuando nos esforzamos en amar a nuestro prójimo. Porque están relacionados, se abrieron como un abanico de los 10 mandamientos, pero no sé si lo habías pensado, en que se cumplen toda la ley. Pregunta entonces, ¿será necesario que nos amonesten a que no matemos a nuestro prójimo, ni le robemos sus bienes, ni demos falsos testimonios contra nuestro prójimo, si le amamos de verdad? ¿Sería necesario? Y sin embargo se nos amonesta. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que en nuestra naturaleza carnal no está esa disposición de amar. ¿No seremos entonces librados de terribles pecados como la envidia, el odio, el egoísmo y cualquier otro tipo de maldad hacia nuestros semejantes si practicamos esto? Fíjense nada más, seríamos librados de terribles pecados, no de pecados cualquiera, ¿no? Que todos son feos en sí mismos. Pero ¿quién no ha envidiado, hermanos? ¿Quién no ha envidiado? ¿Quién no ha odiado? No, es que yo no, ¿quién sabe? Porque le decimos la palabra odio y dice, no, yo como cristiano, no, revísalo. A veces puede ser hasta odio disimulado, ¿verdad? En nuestro fariseísmo es un odio disimulado. No, pues no me cae tan mal. Es odio, revísalo en tu corazón. Velo de esa manera, porque el que tú pongas una barrera o muchas barreras continuamente hacia alguna persona incrédula o creyente, es odio. ¿Quién no ha sido egoísta, hermanos? O cualquier otro tipo de maldad hacia su semejante, ¿no? El vecino incómodo, la vecina, la familia difícil con la cual tenemos que convivir, el jefe de trabajo, tal compañero de trabajo, el hermanito en la iglesia, ¿no? Así que, ¿cuántos no seríamos librados si nos ponemos en esforzarnos, en amarnos unos a otros? ¿Se imaginan? Entonces, cada vez que entremos en uno de estos pecados, que
que revisemos, no nos estemos esforzando en decir, no, es que mi odio, mi envidia, mi juicio es correcto, porque lo que estoy viendo del hermano es real. Sí, pero vamos a ampliar, ¿verdad? Jesús dice, amad a vuestros, ¿qué? Enemigos. Entonces no podemos justificar ningún tipo de sentimiento de todos estos pecados, incluso con la doctrina. ¿Se acuerdan? Lo vimos hace 8 días. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Aunque confrontó al joven rico, dice que lo miró y lo amó. Y no fueron confrontaciones directas, lo fue llevando de la mano para corregir sus conceptos equivocados, ¿se acuerdan? No vemos a Jesús utilizando el hacha, la soberbia y el orgullo para corregir al joven rico. Entonces, ¿qué había de nuevo en este mandamiento, hermanos? ¿Qué había de nuevo? ¿Por qué dice que es nuevo si ya el Antiguo Testamento había expresado mandamientos similares? Si tú vas conmigo a Levítico 19, 18, dice ahí, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Así literalmente dice Levítico 19, 18. Así que una vez más la clave se encuentra en los pequeños detalles y vamos a comparar, amarás a tu prójimo como a ti mismo de Levítico 19, 18 y este nuevo mandamiento que es os améis unos a otros como yo os he amado. De esta comparación, hermanos, se va a desprender la diferencia radical en el modelo para amar y la sustitución como a ti mismo por como yo os he amado. Ahí está la clave. Así que vamos a pasar un momento en estos dos modelos, ¿les parece? Y vamos a ver que en una frase hay enormes diferencias, enormes. En la antigüedad, el modelo y la motivación tenía que ver con nosotros mismos. Por eso dice, como a ti mismo. Porque como diría el apóstol Pablo, nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Como dice Efesios 5:29. ¿O no es cierto que te procuras? Todos nos procuramos. Si te duele la cabeza, normalmente, ¿qué estás ahí? Pues a veces por los afanes aguantamos ciertos dolores de cabeza, pero si llega un dolor de cabeza, ¿no vas a cuidar ese dolor de cabeza? Claro. Efesios 5:29 dice eso, nos vamos a procurar. Si te sientes sudorosa que todo el día con los calores, pues no llegas y de repente llega, dices, me tengo que bañar, ¿no? Por muy acostumbrado a la mugre que pudieras estar. Por muy hippie que tengas el espíritu ahí de decir, no, llega el momento en que, ¿qué haces? Pues te vas a bañar. Si tienes hambre, hermano, ¿qué vas a hacer? Le vas a dar de comer a ese cuerpo, ¿no es cierto? Nos procuramos a nosotros mismos. Pero veamos unos ejemplos que nos pudieran hacer meditar. Por ejemplo, un drogadicto se inyecta heroína, por ejemplo, buscando que le proporcione cierta sensación de placer. Ya no hablemos del sudor, de la comida en la cual no procuramos. Ahora noten esto, el drogadicto se inyecta heroína buscando que le proporcione cierta sensación de placer, pero al mismo tiempo que está destruyendo su cuerpo, ¿no es cierto? Entonces vean, escuchen esta pregunta, ¿cómo podrá una persona así amar correctamente a los demás si los ama como a sí mismo? ¿No será un amor, por ejemplo, en este caso, envenenado? Porque esa persona se ama y se destruye al mismo tiempo. ¿Cómo va a amar a su prójimo? Como tú ves que un adicto ama a las personas. Como a sí mismo, de manera distorsionada, enferma, envenenada, dice aquí mis notas. O pensemos otra ilustración, en aquellas personas que quieren vivir haciendo lo que les apetece en cada momento sin que nadie les diga nada por ello. ¿Han visto personas así? Sí, yo hoy la vi en el espejo. Muchas veces esas personas hacen las cosas como quieren, aunque les perjudiquen. Una persona, otra vez, vamos a la ilustración, que ame así
que así que ame a los demás como se ama a sí misma, estimará que cumple ese mandamiento si deja a los demás hacer lo que les apetezca, ¿no es cierto? Y pudiéramos seguir pensando en cómo las personas amándose a sí mismas aman, incluso a veces sinceramente, a quienes les rodean, pero con un amor distorsionado, infectado por el pecado en sus vidas, pero también en la de los creyentes, hermanos. Así amamos. Si no, ya con la esclavitud del pecado, con el poder del pecado en nuestras vidas al ser redimidos, tenemos cosas en las que nos amamos a nosotros mismos. Por ejemplo, los creyentes, los matrimonios, con el egoísmo infectado en nuestras vidas. Pensamos en quién, en nosotros mismos, antes que nuestro cónyuge. Procuramos el bienestar propio y entonces ¿a quién afectamos? Al cónyuge. Y de esa manera amamos, con egoísmo. Nadie puede dar lo que no tiene. No, allá hay egoísmo y con ese egoísmo amas a ti y a la persona. Y pudiéramos sacar una lista larga de detallar cómo una persona egoísta ama a su cónyuge. No es que no lo puede amar porque se está amando a mí, pero así lo está amando, infectándose. Piensen un poco en eso y se van a dar cuenta cómo, a pesar de que decimos, no, es que no lo... Sí, pero procurando su propio bienestar, ama a la persona que tiene al lado. Así que entonces, si pensamos en aquellas personas, cuando pensamos en casos como estos u otros muchos similares, rápidamente nos vamos a dar cuenta, hermanos, que ese mandamiento en el Antiguo Testamento, tal como había sido expresado ahí, tenía un carácter provisional. Tenía un carácter provisional. De que la gente, ¿se acuerdan para qué era la ley? Para que se diera cuenta la gente que no la iba a poder cumplir. En este caso, ese mandamiento de Levítico es exactamente igual. Que la gente se pudiera dar cuenta que no iba a poder amar a la gente como a ellos mismos, porque lo iba a hacer de manera equivocada, distorsionada, contaminada. Y entonces viene el contraste. Jesús dice, no como a ustedes se aman a sí mismos. Acuérdense que en Mateo, en los evangelios, sí le da esta respuesta a los escribas y fariseos, pero era exactamente el contexto. Dense cuenta que no pueden. Pero aquí sí, un mandamiento nuevo os doy, que os améis, y aquí viene la frase clave, como yo os he amado. Y pensemos un poco más entonces en este nuevo modelo que Cristo introduce con esta frase, como yo os he amado. E inmediatamente nos damos cuenta de que el tipo de amor que Cristo sacó a la luz, pues era completamente desconocido hasta ese momento. Y entonces vamos a pensar, a reflexionar en lo que nos resta de la clase, en cómo es ese amor de Cristo, vívido, visible, palpable, porque Él caminó entre nosotros y se pudo ver. ¿No? En el caso del Padre, el Padre es Espíritu en el Antiguo Testamento, pero ahora Dios ya bajó a la tierra hecho carne y podemos ver y palpar correctamente ese amor. ¿Cómo? ¿Cómo nos ha amado Jesucristo? En primer lugar, Cristo se presenta como nuestro ejemplo. Cristo es un ejemplo. Lo primero que observamos es que Él no nos manda a hacer algo que Él mismo no haya hecho primero, ¿se dan cuenta? O sea, Él dice, como yo os he amado. Y Él no es como en nuestro caso, en que a veces decimos cosas que no hacemos. Él no era como los maestros de su época. Recordemos, por ejemplo, lo que dijo acerca de los escribas y fariseos allá en Mateo 23, 2 y 3, yo se los leo. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Él no, hermanos. Él no. Él se presenta como nuestro ejemplo y si está dando ese mandato, si Él dice, como yo os he amado, es porque ya les dio ejemplo. Ya durante todo su discipulado, durante su tiempo de ministerio, Él ya les dio ejemplo. Entonces Él se presenta como nuestro ejemplo. En segundo lugar, el amor de Cristo
no buscaba nada para él mismo. El amor de Cristo no buscaba nada para él mismo. Entonces, no solamente él se pone como ejemplo y pudiéramos meditar en este momento y decir, yo pongo el ejemplo. O sea, si yo ahorita exhorto, o tú, no sé, en la semana, ¿no? Tus hijos se pelean entre ellos o se pelearon con alguien en la calle, ¿no? Y tú les dices, no te pelees, tenemos el mandato de amarnos unos a otros. Y Cristo nos dio el ejemplo, y en eso suena el teléfono de tu cónyuge, ¿no? Que, no me estás hablando ahorita, ¿no? Y a veces rompemos el ejemplo, ¿no? De lo que estamos diciendo no debes hacer, o 10 minutos después. Tenemos que tener cuidado y meditar, hermanos, que si lo que decimos lo hacemos. Porque Jesús es el ejemplo perfecto de que lo que mandó lo hizo. Él lo hizo. Pero ahora, en segundo lugar, el amor de Cristo no buscaba nada para Él mismo. Hay algo, hermanos, en este mandamiento nuevo que nos llama mucho la atención. No sé si lo notaste. Porque tal vez nosotros habríamos completado el mandamiento de una manera diferente. Escuchen cómo. Como yo os he amado, que vosotros también me améis. ¿Ustedes ven qué dice eso Jesús? Así como yo os he amado, ustedes también ámenme a mí. No dice eso, ¿se dan cuenta? O sea, no buscaba nada, lo hubiera podido aprovechar como muchos otros lo hacen, manipulando, ¿verdad? ¿No hemos dicho esa frase? Entre papás e hijos, entre cónyuges también, ¿no? O incluso entre hermanos en la iglesia. Yo te amo si tú me amas. No, Jesús no dice eso, sino Él dice, amaos los unos a los otros, los unos a los otros. No dice, ámenme a mí como yo los he amado a ustedes. ¿Se dan cuenta? Entonces el amor de Cristo no buscaba nada para Él mismo. En nuestro caso, cuando amamos a otra persona, normalmente esperamos ser correspondidos. Y tristemente, esta es una de las falsas razones por las que a veces amamos al prójimo, por lo que nos da o no nos da. Siendo honestos. Pero vemos que el amor del Señor era completamente desinteresado en cuanto a Él mismo y que lo único que buscaba era el beneficio de la humanidad. Con esto queda demostrado que el amor de Dios no es absorbente como el de nosotros, hermanos, ni busca acaparar toda la atención del hombre. Por el contrario, el amor por el prójimo, tal como lo interpretaban los judíos, ese sí era egoísta, porque siempre estaban pensando en lo que podían recibir a cambio de lo que hicieran por los demás. Y el Señor condenó este tipo de amor egoísta. Les pongo un ejemplo. Lo voy a leer y ahorita les doy el pasaje. Pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Nada más váyanse imaginando las palabras. Reflexionenlas ahí sentados, hermanos. Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. ¿Te diste cuenta? Amad pues a vuestros enemigos y haced bien. Y prestad no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande. Y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Tremendo. Tremendo el estándar de cómo Jesús exhibe el amor egoísta de los escribas y fariseos, porque esas palabras fueron para ellos, pero obviamente implícita al ser humano, a la naturaleza egoísta del ser humano.
Te pregunto esta mañana, ¿manifestaste este amor egoísta en la semana? ¿Le reclamaste a alguien, le condicionaste a alguien tu ayuda, tu amor? ¿Presentaste tu mejilla? ¿Diste la túnica? ¿Compartiste el pedacito de pan o peleaste por él? ¿No? ¿Qué agarras mi café? Ya te dije que no lo agarres. Pero lo tremendo es, porque si amas a los que aman, ¿qué mérito tienes? Ya lo trasladamos a la iglesia. Si amas a los que te caen bien, ¿qué mérito tiene? O sea, el testigo de Jehová, el ateo, lo hacen allá afuera. Qué tremendo. De hecho, el Señor, te leí Lucas 6, 27 al 36, pero vean lo que dice en Lucas 14, 12 al 14. Dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado. ¿Y serás qué? Vean cómo a veces perdemos el hecho de ser bienaventurados, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Tristemente abunda este tipo de amor en la iglesia, hermanos, que siempre espera algo, algún tipo de contrapartida de las demás personas. ¿Cuántas veces escuchamos de personas que se van de las iglesias acusando a sus hermanos de que no tienen amor? Ahora bien, tal vez alguien diciendo o escuchando lo que acabo de decir, o aquí sentado, sentada, podrá decir: sí es cierto, a mí nunca me han invitado, ¿no? Y tú ya invitaste, porque aquí no dice que evalúes a los demás, sino a ti. O sea, tú ya abriste tu hogar a todos, parejito. Pobres, mancos, cojos, que sabes que no te van a retribuir. Algunos tal vez lo abren a quien mejor les caen, y no está mal, ¿no? Porque siempre hay empatías en las iglesias, no pasa nada. Pero reflexiona, no a mis palabras, sino a lo que Jesús está ordenando. Porque tal vez en ellos incluso recibes no cosas materiales, sino agradecimiento, pleitesía, ¿no? Que hablen bien de ti. O sea, el corazón es tan malo que debemos de revisar todo lo que pudiéramos recibir a cambio de ser hospedadores, de ser buenas personas, como Cristo lo fue con quienes no recibimos nada. Pero ¿qué de ti que pudieras juzgar eso con ahínco y jamás has abierto tu casa? Ni para quienes te pudieran dar algo, ¿no? No, porque te crees que tienes todo. En serio, el corazón de esas personas, yo no necesito de nada de nadie. Yo por eso ni a pobres, ni a ricos, ni a los líderes, ni a nadie. Pero ¿te has visto tu corazón cómo está? No necesitas, por eso no abres ni tu hogar. ¿Eso es amor? Pregúntome yo, ¿no? ¿Eso es amor? Miguel Núñez dice, y cito: en muchas ocasiones este tipo de quejas intentan esconder el amargo egoísmo de aquellos que no reciben de los demás todo lo que creen que merecen. Pero el verdadero amor nos lleva a amar a los demás aunque los demás no nos amen. Recordemos que Cristo nos amó y entregó su vida por un mundo que estaba enemistado con Él. ¿No te acuerdas de eso? ¿No te acuerdas de lo que hizo Dios contigo? Otro ejemplo de esto mismo lo encontramos en los esposos que prometen amarse y respetarse hasta que la muerte los separe. Pero cuando surgen las dificultades en el matrimonio, separan sus caminos y a partir de ahí mantienen una actitud de odio amargo hacia el cónyuge, al que de delante de Dios prometieron amar para siempre.
Cuánta tristeza produce al corazón de Dios ver cómo el número de divorcios entre los creyentes está aumentando vertiginosamente. Antes era un problema que se manifestaba principalmente en el mundo, hermanos, ocasionalmente entre algunos creyentes, pero ahora ocurre por igual en todos los ámbitos. Hasta los pastores se divorcian sin el menor rubor. ¿No habla todo esto del fracaso de la iglesia en cumplir el mandamiento del Señor de amarnos unos a otros, como Él nos amó? Hermanos, ¿no tiene esto que ver con el hecho de que nuestro amor no es incondicional como el del Señor, sino por el contrario, está condicionado por lo que recibo de la otra persona? Revisemos, comenzando por mí. O sea, ¿cómo es tu amor? ¿Es congruente? ¿Es imparcial? Con todos, José Luis, de verdad revisan persona por persona que el Señor traiga a tu mente. Revísalo. Y creo que hay cosas que corregir en todos, hermanos. Entonces, este es el amor de Cristo. En primer lugar dijimos que el amor de Cristo se presenta como nuestro ejemplo. En segundo lugar, el amor de Cristo no buscaba nada para Él mismo. En tercer lugar, hermanos, el amor de Cristo llega al sacrificio. El amor de Cristo llega al sacrificio. Cuando Cristo amó al mundo de tal manera que entregó su vida en sacrificio, como dice Juan 3:16. Por lo tanto, lo que aquí se nos está diciendo es que el amor de Cristo espera de nosotros, no se limita a amar al prójimo como a uno mismo, sino que es un amor que llegará a sacrificarse a sí mismo por su prójimo. Es decir, lo que el Señor nos demanda aquí es que amemos a nuestro prójimo más que a nosotros mismos. ¿Queda claro? ¿Y cómo se manifiesta? Sacrificialmente por ellos. Les pongo una ilustración de lo que significa sacrificio. Voy a sacar un billete, a ver si no saco el grande. No es de A20. Si yo tengo este billete de A20 y se lo doy ahorita al aplicado de la clase, hermanos, me lo da cuando acabe la clase como que dan ganas. ¿Ustedes creen que eso, entre el dinero que traigo en la bolsa, es sacrificio para mí? Pues si fuera muy codo, pues a lo mejor sí, ¿no? Hasta esos 20 pudieran serlo, pero tal vez no. O sea, doy de lo que me sobra. No me sobra, ¿eh? No, pero a lo mejor sí. Pero la ilustración que quiero darte es que el amor de Cristo llegó al sacrificio de dar su vida. O sea, es un sacrificio literal y muy obvio, ¿no? Pero me estoy refiriendo ahora con esta ilustración, tal vez absurda, hermano, a que tú revises si tu amor sacrificial, comparado al de Cristo, que llegó al sacrificio de la vida, es así para con los demás y también imparcialmente, ¿no? Porque en cierto sentido, lo que te quiero decir ahorita, que para mí dar esto no fue un sacrificio. O sea, fue algo que di de lo que me sobraba. Así te lo regalo, de verdad. Ya te los guardaste. Entonces, es algo, hermanos, que necesitamos revisar. Porque no solo es en cuestión material. Puedes manifestar tu amor escuchando a alguien. Lo escuchas amándolo. O sea, es un sacrificio de verdad. Cuando tal vez a ti te cueste trabajo escuchar, ser tolerante, paciente con las personas. Ya no hablemos de tiempo, ¿no? Ni de las cosas materiales, sino revisa. ¿Qué sería un sacrificio para ti manifestar amor a los demás? Para que se asemeje al amor de Cristo sacrificial que dio su vida por los demás. En cuarto lugar, el amor de Cristo abarca a sus enemigos. El amor de Cristo abarca a sus enemigos. Cuando el Señor citó el mandamiento del Antiguo Testamento tal como lo entendían los judíos de su tiempo, Mateo 5, en las bienaventuranzas, nos dicen que ellos lo entendieron mal, ¿se acuerdan? Y lo distorsionaron. Porque ahí dice en Mateo 5:43, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mateo 5:43. Y evidentemente ellos habían añadido una cláusula que no estaba en el original.
esa frasecita, aborrecerás a tu enemigo. Con todo esto daban a entender que solo estaban dispuestos a amar a aquellos que fueran sus amigos. ¿Cuántos siguen con esa tradición? ¿Cuántos de aquí? Estoy hablando ya o de los que nos están escuchando. Esto fue algo, hermanos, que el Señor condenó con contundencia. Vean cómo lo condenó. Bueno, ya lo leímos. Lucas 6, 27 al 36. Ya no lo voy a leer otra vez. Así que no hay ninguna duda de que el Señor amaba también a sus enemigos. Si no, no lo hubiera dicho. ¿Se acuerdan que es nuestro ejemplo de amor? El Señor no hubiera dicho amen a sus enemigos como algo que imponer si Él no lo hubiera hecho. ¿Quién es el ejemplo? Judas, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando llega la traición? Ahí vuelve a repetir la frase que amó a Judas. Lo amó. Y le dice, amigo, ¿a qué has venido? ¿Se acuerdan? Amigo, ¿a qué has venido? Yo no le hubiera dicho eso. Bueno, es obvio, ¿no? Pero es el ejemplo del amor al cual estamos llamados, amar a nuestros enemigos. En esa misma noche había expresado todo su amor hacia Judas el traidor, quien en ese momento, mientras Jesús pronunciaba estas palabras, le estaba entregando a los judíos para matarlo. El mismo amor manifestó para todos nosotros cuando murió en la cruz, tal como dice Pablo. Vean, y yo sé que este versículo se lo saben, pero se nos olvida constantemente. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y cuando dice en que siendo aún pecadores, es que éramos sus enemigos, hermanos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No fue cuando ya éramos sus amigos que Cristo murió por nosotros, sino cuando éramos sus ¿qué? Sus enemigos. Y eso lo ves en Romanos 5:10. Alguien que me ayude a leer Romanos 5 del 8 al 10, para que lo vean completo. Romanos 5 del 8 al 10. Y voy a acabar con una cita de Charles Spurgeon. ¿Quién lo tiene, hermano? Romanos 5 del 8 al 10. Así que si hubiésemos leído solo Romanos 8:5 fuera del contexto, hubiéramos dicho, no, es que ahí no dice enemigos, ahí dice pecadores, pero el versículo dice es contundente, éramos enemigos de Dios, enemigos, y lo que implica ser enemigo es lo que tú y yo entendemos, tanto de aquí para allá como de allá para acá, éramos enemigos de Dios y aún con todo Dios muestra su amor para con nosotros. Que siendo aún pecadores, Él murió por nosotros. Qué manifestación de amor tan grande para con sus enemigos que éramos tú y yo. Ese es el ejemplo que tenemos que seguir con la persona que no te cae bien, que no te gusta ni siquiera el tono de voz que tiene. Lo escuchas a lo lejos y todo empieza a surgir algo en tu interior. Imagínense si soy yo, cada domingo, ¿no? Nos mandamos el menú los lunes, no viene del pastor, o sea, ya lo escuché mucho. Escuchen lo que decía Charles Spurgeon. No basta con evitar vengarse, por ejemplo. Debemos responder con amor activo hacia nuestros enemigos. Porque muchos nos damos baños de pureza con que, no, pues yo no me vengo, ¿no? Dios me ha ayudado a no vengarme. No basta, qué bueno que no lo haces. No. Me acuerdo que les di una ilustración hace algunos meses de unos vecinos que nos debían dinero, que bueno, nos hicieron ahí la vida de cuadritos con dinero que mi hijo prestó, y yo estaba tranquilo pensando en que no me había vengado, porque no sé si se acuerdan que yo quería vengarme, y como tenían un taxi, dije, con un clavo filoso, pensaba, ¿no?
con un spray. O sea, se me vinieron a la mente varias cosas que yo sé que a ustedes no les pasa porque son santos y puros. A mí sí me pasó. Y luchaba con eso, pero el solo evitar eso, yo dije, no, pues ya, gracias a Dios que me evitó hacer eso, ¿no? Y tenía mi lucha y a veces estaba más fuerte y decía, no, pues hoy no sentí nada al verlos. Pero a veces no, y me volvía otra vez. Decía, ¿por qué sigue ahí? Porque no había un amor activo, hermanos, no había un amor activo. ¿Qué es un amor activo? No oraba por ellos. Un amor activo es orar por ellos, ora por tus enemigos. O sea, en otro sentido de ilustración, si yo te caigo mal, ora por mí. Bendición. Porque yo los veía pasar ¿no? Y cómo todavía dependía, si yo los veía felices, me enojaba. Sí, felices, pero no pagan, ¿verdad? Pero ya los perdoné, no me vengué. Y bien, me daba mis baños de pureza ahí. Pero volví a sentir. ¿Cuál es una bendición? Buenos días. Y vean que me costó trabajo, pero es amor activo, buenos días. Me acuerdo de la cara, porque aparte lo medí y dije, voy a ver qué sienten. Y lo voy a hacer de corazón. No lo hice mientras no quería hacerlo. Le pedí al Señor, dame fuerzas. Si quise mirar a los ojos, decir, buenos días. Y pues fueron ojos de, buenos días. Amor activo, ora por ellos, bendícelos. Servicio. El otra vez vi su carrito en el que ellos venden, que es de plástico. Y en un inicio dije, pues gasolinita, ¿no? Y corro. Eso pensé, pues es lo que pienso, hermanos. Entre toda la carnalidad, es mi lucha, te la comparto para que tengas paz. Porque Dios la conoce. Dios sabe hasta dónde nos puede llevar nuestros pensamientos de odio, resentimiento, falta de perdón. Y aunque estemos en el púlpito sentaditos bien guapos el domingo, ¿no? Otros lo hacen de manera pasiva, indiferencia, ¿no? Muy propias y propios. Pero no te acercas al hermano, lo saludas como tú crees que quieres manifestarle tu enojo, tu falta de perdón. Hay muchos así también. Nosotros más locos como yo, ¿no? ¿Quién es loco como yo? Nadie. Todos son hipócritas. Y entonces estaba mal puesto la cadena, el candado. Dije, me debe una cadena, Gaby le debe una cadena. Dije, es el momento, ¿no? No pensé eso. No, hermanos, pensé inmediatamente en poner el candado y la cadena. Servicio a tu enemigo. Había una posición afuera del estacionamiento donde está el famoso taxi que quería pintar, rayar y todo. Y yo sé que ahí, cuando dejas el espejo abierto, normalmente lo metí. No necesito que me vean, pero necesito este amor activo hacia mis enemigos, porque si no, no voy a amar como Cristo. No voy a manifestar el amor por mis enemigos. Así que espero oraciones, bendiciones de todos ustedes si hay alguno ahí al que le caigo mal. Terminamos ahí. Ahí le vamos a dejar, ¿ok? Entonces, recapitulando para orar, ¿qué aprendimos hoy? Bueno, pues vimos que este mandamiento aparece muchísimas veces, que quisimos centrarnos en Juan 13, 34 y 35 para desmenuzarlo, ver cómo es ese como yo os he amado. Ya lo estamos viendo y dijimos en primer lugar que el amor de Cristo es, bueno, desglosamos un poquito qué es un mandamiento, por qué es nuevo, qué implicaciones tiene de que sea nuevo, y vimos que Cristo en primer lugar se presenta como nuestro ejemplo, en segundo lugar que el amor de Cristo no buscaba nada para Él mismo, en tercer lugar que el amor de Cristo llega al sacrificio, y en cuarto lugar que el amor de Cristo abarca a sus enemigos. Ahí nos vamos a quedar y vamos a seguir viendo características del amor de Cristo y comparándolo con el nuestro. ¿Para qué? Para mejorar, para evaluarnos y decir, me falta. Oremos, hermanos. Padre, gracias por recordarnos la persona de nuestro Señor Jesucristo.
y de su amor para con el prójimo mientras caminó en esta tierra. Reconocemos en este momento, Señor, que estamos muy distantes de ese amor muchas veces. Al saber que el amor es un fruto del Espíritu, también reconocemos, Padre, que cuando estamos llenos de tu palabra nos es más fácil amar. Pero cuando estamos lejos de ella, no estamos saturados de ella, nos es difícil, Padre. Y nos encontramos lejos de imitar en estas 4 características que hemos visto hasta el momento, el amor de nuestro Señor, y no lo reflejamos. No lo reflejamos en estas maneras en que nos enseñaste. Ayúdanos a reflexionar en ellas, en nuestra propia persona, y trae a nosotros arrepentimiento. Redargúyenos, Señor, de manera personal y particular, y ayúdanos a imitar tu amor en estas 4 maneras en que nos has enseñado. Queremos ser ejemplo, Padre. Queremos, Señor, amar sin esperar nada a cambio. Queremos amar, Señor, a nuestros enemigos. Ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.